Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú oyes es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada. Y queremos en esta próxima hora pues invitarte a que la puedas pasar con nosotros y podamos estar juntos compartiendo las Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Así que en esta hora queremos bendecir a toda la audiencia, enviarles un fuerte abrazo y cariño en el amor de Jesucristo y pedirles a todos aquellos que quieran y puedan pues que compartan con nosotros. Vamos a estar para la gloria de Dios en este día comenzando una serie. Creo que estaremos como unas 2 semanas, aproximadamente unos 4 programas. Dios lo confirmará en estos días, pero queremos hablar sobre la manifestación de Dios en la carne, lo que conocemos doctrinalmente como el misterio de la piedad, donde Dios, dice la Biblia, se manifestó en carne, y con la ayuda de Dios y poco a poco a través de las páginas de la Biblia, dando a conocer y revelar ese gran misterio que todavía al día de hoy para muchos de nosotros sigue siendo un enigma, un misterio, pero poco a poco por el Espíritu que vamos absorbiendo, recibiendo y aceptando la verdad bíblica y el cuadro, el puzzle, hermano Walter, cada día va cogiendo más color. Dios está acabando ese cuadro, se está definiendo a sí mismo, a su iglesia, y de la misma forma quiere que su iglesia sea como un proyector que lo lleve al mundo. Por eso es que el sentir y el significado y en esta hora pues nosotros aquí en radio queriendo llevar estas buenas nuevas a la misma iglesia y al perdido. Le quiero dar la parte a mi hermano Walter para que comparta un saludo. Hola a todos, un gusto estar nuevamente junto a ustedes, poder compartir de la palabra de Dios y me gustó ese ejemplo que puso Óscar de un puzzle, porque sabemos que Dios ya está poniendo las últimas fichas sobre ese puzzle. Amén. Y como queda tan poco, también queremos compartir sobre la palabra de Dios para que cada hermano o amigo que esté escuchando pueda comprender más sobre quién es nuestro Señor. Qué maravilloso ejemplo nos dio de vida, de sujeción. Amén. Y de responsabilidad a la palabra de Dios. Que sean todos muy bendecidos de parte de Dios. Yo quiero que vayamos a la Biblia y nos introduzcamos de alguna forma en este estudio, esta serie, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 10, desde el versículo 14, Primera de Timoteo, capítulo 3, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14, esto es el desarrollo de una epístola que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, hablándole del requisito que deben tener los obispos, los diáconos, las exigencias para lo que es el servicio, las cualidades. Y en medio de eso, en el capítulo 3, repito, en el versículo 14, él le refiere lo siguiente. Y leemos la palabra, la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano Huerte, ¿puedes hacer una oración presentando todo esto al Señor? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento para presentar tu palabra, Señor.
para que pueda ser leída en esta radio, Señor, y pueda ser llevada a los oídos de los oyentes, pero ese oído espiritual, Señor. Te pedimos en este momento que tú puedas, Señor, revelarles a ellos, Señor, toda cosa que podamos compartir acá, Señor. Sabemos que tú dejaste estipulada esta palabra para que podamos conocerte y comprender cada misterio que hay en ella escrita, Señor. Mas sin tu revelación a través del Espíritu Santo no podremos comprenderla jamás, Señor. Por eso te damos gracias, te glorificamos en este momento, por darnos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están oyendo. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Un misterio, hermano Walter. Un misterio. Dios se manifestó en carne. La Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y si nosotros cogemos ese Juan 1:1 y lo comparamos con Génesis 1:1, también vemos que dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece como que hay dos principios. Y nada más lejos de la verdad, hay un principio terrenal, ¿vale? Y otro principio que es el espiritual, que entre comillas, para que nos entendamos, no tienen principio, sino que el apóstol Juan, cuando fue a empezar su evangelio, pues le llamó en el principio. Y se está refiriendo al Dios omnipotente, al verbo, como él lo llama. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo tomó sustancia humana en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, para comenzar o para situarnos, tenemos que decir, para que la audiencia más o menos pueda coger una línea de lo que queremos transmitir, en el principio él no tenía una identidad humana. Creó a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, pero no se había metido él en la escena aún, seguía siendo el Verbo. Por eso es que dice que en el principio era el Verbo, no dice en el principio Jesús era el Verbo, ¿ves? En el principio Jesucristo de Nazaret no menciona su nombre, porque no tenía una identidad humana, ¿vale? Pero él era, ahí estaba, ya estaba ahí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Ahí ya nuestra humanidad tiene que esforzarse para entender ese alfa y omega, ese infinito, ese por siempre y para siempre, ¿ves? Nosotros estamos en una dimensión y se nos ha creado en base a una razón que todo tiene un principio y un final, pues lo medimos conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando miramos a Dios nos cuesta, ¿por qué? Porque Él no tiene principio y no tiene final. Mas, sin embargo, queremos hablar de la historia de Dios manifestado en carne. Y esa sí que tiene un principio. No va a tener un final, pero porque se ha quedado ya se ha quedado, digamos, plasmado en la naturaleza de Dios y los hombres unida en la persona de Cristo, pero tiene un principio. ¿Cuándo es ese principio? Cuando el Verbo se hizo carne. Amén. Es maravilloso esa escena. Siempre yo me imagino, digo, wow, qué tremendo Dios, de tener que humillarse hasta lo sumo. Amén. Y venir acá, a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y uno queda pasmado, queda como turbado, y dice, ¿cómo es posible? Y cuesta a veces entender, como decimos siempre, es un misterio, es casi imposible poder comprenderlo si no es revelado a través del Espíritu Santo. Sí, Señor. Como tú decías, no se nombra a Jesucristo de Nazaret, ¿cierto? Pero están sus cualidades. Por ejemplo, Isaías lo llama el siervo, ¿cierto? Iba a ser el siervo sufriente. Están sus cualidades plasmadas, no como humanamente hablando, pero ya Dios ya lo estaba definiendo. ¿A dónde? En su palabra. Y eso es tremendamente importante, de ver cómo Jesús fue fiel y obediente a la palabra de Dios, que lo definía como quién iba a ser, cómo él iba a padecer, cómo iban a ser, y todo estaba ya ahí. Es maravilloso. La definición que tomó es la que Dios esperaba de todos y cada uno de nosotros, la cual nosotros quebrantamos en nuestros pecados, en nuestra desobediencia,
ya sea por ignorancia o por conocimiento, no había agradado todavía a Dios a nadie. O sea, a nadie había agradado a Dios, humanamente hablando. Y esa separación, que no queremos tampoco meternos ahí, porque eso tiene que ver con hablar de lo que es la justificación, esa separación de Dios y nosotros por causa del pecado, pues tuvo que obligar a Dios a buscar un plan de salvación y de redención. Lo que no esperaban muchos de los entendidos en la materia es que sea el mismo Dios el que al final se mete en la escena, porque Él es al final el protagonista de la misma redención del hombre. O sea, Él como juez reclama unas demandas del hombre, y el hombre, al no poder satisfacer esas demandas, Él mismo se hace hombre satisfaciendo las demandas divinas. Es como... es un poco difícil de explicar y un poco sorprendente, pero nada más lejos de la verdad. Y la persona del Hijo, cosa que a los judíos mismos les era oculto, no sabían que Dios tenía un Hijo predilecto, unigénito, ¿vale? Con la misma sustancia de Él, con la misma naturaleza de Él, y cuando ese Hijo se hizo carne y se manifestó, porque adoptó, además de la carne, el linaje judío, pues no le supieron reconocer como verdaderamente quién era. Ahora, como vamos a empezar leyendo Grande es el misterio de la piedad, pues nosotros nos vamos a sujetar a lo que la misma palabra dice, y nunca vamos a dar por finiquitado el asunto de que estamos tratando con un asunto que las medidas son muy vastas, son muy amplias. Vamos a suponer que nosotros vamos en una barquita, hermano Walter, y nos hemos metido en un océano. Imagínate cómo nosotros llegamos a medir la cantidad de agua que hay en este océano, o cogerle las medidas porque estamos haciendo un mapa. Difícil, ¿no? Cosa difícil has pedido, le dijeron a uno. Pero vamos a intentarlo por la gracia y el don del Espíritu Santo. Dice en Juan 1:1 que en el principio esa persona de la que estamos hablando era el verbo. El verbo, el logos, la acción de Dios. O sea, Dios se expresaba a través del verbo. La mente pensante lo tenía claro aquí. Pero cuando lo expresaba, ahí estaba, dice la Biblia, el verbo trabajando. El unigénito Hijo de Dios, que después le conocemos como el unigénito de Dios, en el principio era el verbo. Le tenemos que conocer como la acción divina de Dios trabajando en la eternidad pasada, creando todo. Dice que este verbo en el principio estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron creadas. O sea, estamos mirando al Creador creando. Dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ves? Ya nos ha dado unas medidas, y nos ha dado unas etiquetas, y nos ha dado una sustancia acerca de Cristo que ya es como que ya se nos expandió esto ya y se nos fue de las manos. La vida, la luz de los hombres, el Creador, sin Él nada de lo que ha sido fue creado. Entonces, ese ser, coger a ese ser enorme y llevarlo a una identidad humana como la nuestra y resumirlo en una persona física. ¿Y cómo eso pudo suceder? Por el misterio de lo que conocemos nosotros como el misterio de la encarnación. Y en el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea Dios. Entonces tuvieron que suceder muchas cosas para que toda esa grandeza y toda esa omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todo ese que engloba a Dios, imagínate lo que estamos hablando ahora mismo, se pudiera reducir a lo que somos nosotros como seres humanos. ¿Me sigue, hermano Walter? Así es. A veces cuesta comprender, por eso en el Antiguo Testamento se habla mucho de los ojos de Dios, de la mano de Dios, para que ellos pudiesen comprender humanamente lo que Dios estaba haciendo. Amén. Se hacía humanamente a Dios en la palabra, para que los oyentes o los que leyesen pudiesen entender a Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Esa es su sustancia. Claro, Dios es espíritu, es su sustancia. Entonces era complicado poder comprender, pero ahora
para nosotros es más complicado porque se hizo carne, se hizo hombre. Entonces, yo cuando leo como hablamos la hora de Oscar, fuera de micrófono, decía, como que ya lo hemos cogido y de repente se expande más. Amén. Y quedamos, wow, dije, Señor, esto realmente yo lo entiendo, yo sé que tú también lo comprendes, pero es tan vasto, es tan inmenso que decimos, Dios, ¿cómo es posible? O sea, entendemos el sacrificio que hizo Dios, entendemos que vino a esta tierra, caminó en esta tierra, compartió con los seres humanos, compartió con su creación. Y lo que da más pena, que los hombres que tenían que reconocerle, que eran supuestamente los que estaban más cerca de Dios, que servían a Dios, no le conocieron. Es una sensación, hermano Walter, que contra más cerca le tenemos, al mismo tiempo como que más se aleja. Y contra más le agarramos, más se escapa. Claro. Y después sucede también algo, cuando ya uno como que se cansa o desiste en el intento, y se tranquiliza o baja un poco la guardia en ese sentido, entonces ahora de momento hace y te viene toda la revelación encima. Claro, porque hemos dejado de luchar con nuestras fuerzas. Y porque esto es simplemente es revelación. Estoy seguro que en este mundo hay hombres muy inteligentes, pero muchísimo más inteligentes que nosotros. Son capaces de coger cualquier libro, aprenderlo de memoria, recitarlo todo, pero si no es revelado la palabra de Dios, claro, está escrito con letra entendible, estas hojas son normales, pero el contenido es lo que es vivo. El contenido de hablar es lo que da vida a todo. Y si Amén. no es por revelación, va a costar mucho poder gozarse y poder comprender esta verdad, este misterio. Que yo digo... La revelación es la exposición a la luz de algo que tuvo en lo oculto, de algo que tuvo en la oscuridad. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que esto que le había enseñado, que no era otra cosa que la revelación de Jesucristo y el crucificado, dice que él no lo recibió de hombres ni por hombres, dice que fue por revelación del mismo Cristo. Amén. Lo mismo que el libro de Apocalipsis empieza el apóstol Juan hablando, dice que él tuvo la revelación de Jesucristo. Esa es la esencia del libro de Apocalipsis. Y si nos pusiéramos así, nos podemos meter desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo es una revelación o una autorrevelación, ¿me entienden? No? Del Padre por su Espíritu revelándonos al Hijo. En pocas palabras, es una biografía de nuestro Señor. Amén. Eso es. Y cuando Él se hizo carne, lo hizo en el vientre de María, ¿vale? Yo quiero que tú vayas al libro de Lucas, por ejemplo, el capítulo 2, vayamos allí un momentito, ya que queremos, digamos, introducirnos de una forma didáctica por las Escrituras. Y leas allí a la gloria de Dios, pero desde el versículo 1:26, vamos a hablar del anuncio que le hace el ángel Gabriel a María, desde el 26 al 38. Amén. Amén. Dice así para la gloria de Dios. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí
tu pariente Elizabeth, ella también ha conseguido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Hasta el 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vino un ángel de parte de Dios a hablar con María, una joven muchacha virgen de la zona norte de Israel, en Galilea. Ya había profetizado Isaías que una de las señales que el pueblo recibiría es que una virgen concebiría. Y nada más leo de la verdad, eso es una señal, porque una persona no puede concebir y seguir siendo virgen a todos los efectos, Claro. en base a lo que es el diseño natural. Y eso sería entonces una señal para el pueblo. El pueblo no se apercibe de esto, pero Dios está cumpliendo lo que dijo Isaías. Y cuando el ángel le habla a ella, claro, ella dice: ¿cómo va a ser esto? Primeramente se asusta, se turba, y él le habla una movida profética en cuanto a que será hijo de la casa de David, reinará por siempre, ¿vale? Está hablando ya de la identidad humana que va a tener. Dice que sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. Te le está hablando de los títulos, pero dice la palabra que ella, al preguntarle que cómo sería esto, pues no conoce varón, pregunta lógica. Él dice que le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, esa es la forma y el método divino que Dios usa y diseña y al final aplica para entrar en la escena de la humanidad. Él está fuera, como el verbo, tiene que entrar. Y no puede hacerlo diciendo: bueno, aquí estoy yo. No. Si bien cuando estudiamos un poco de teología, en teología hay una expresión que se le llama la teofanía, que es la manifestación de Dios visible, no la manifestación de Dios en carne, ¿vale? Y en el Antiguo Testamento tenemos varios pasajes donde la teología lo ubica como una teofanía, es una manifestación de Dios visible. Y dicen que ese es el ángel de Jehová, la persona de Jesucristo, entre comillas, que es el verbo todavía, pero no. Ahora estamos hablando de Dios manifestado en carne, porque se va a ejecutar el plan de redención. Nadie podía venir, nadie pudo hacerlo. Él decide entonces que tiene que ser el mismo y tiene que entrar con siendo el Dios y siendo divino, se tiene ahora que rebajar y descender a la sustancia nuestra, hermano Walter. Adán caído. ¿Y cómo adopta esa naturaleza? En María. Dicho sea de paso, ¿vale? Que no es el tema hoy. Por eso es que la Iglesia Católica ha divinizado a María erróneamente, como para dar a entender: si Dios es santo, no puede meterse en un continente o en algo que lo contenga, que sea pecaminoso. Bueno, pues nada más leo de la verdad. Es todo lo contrario. Dios tenía que agarrar naturaleza caída. No se trata de que algo lo contenga que sea santo, porque entonces lo que han hecho es deidificar a María también. ¿Vale? Si Dios se mete en un jarro, pues hay que darle santificación al jarro y hay que declarar que el jarro es santo. No se trata de eso. Se trata de que cuando se mete en María, lo que la palabra nos revela es que Dios adoptó naturaleza caída en María. Como dice Romanos 8:3, que a causa del pecado, Él se metió en un cuerpo de semejanza de pecado como el nuestro, porque éramos débiles por la carne por causa de la ley. Y a causa del pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Y ahí lo dice la palabra. Eso no podemos ni regatearlo ni tirarlo fuera. Tenemos que admitir y reconocer la verdad. María no es diosa. Y la divinidad que había en ella entró de afuera hacia adentro por gracia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo la cubrió. No conoció varón y la engendró. Alabados al nombre de Jesús. Y entonces se cumple lo que dice Juan 1:14, que aquel verbo se hizo carne. Amén. La palabra hizo es acabado. La palabra hizo significa irreversible. Porque si es reversible, entonces tiene que deshacer. Y no enseña la Escritura que Jesús volvió atrás o que el verbo volvió, sino que se hizo carne. Y entonces ya tiene una identidad divina. Ahí dice: y el niño su nombre se llamará Jesús. Y ese es el mismo Jesús que ha transformado
millones de vidas, las nuestras que estamos acá. Es ese mismo Jesús, hombre, ¿cierto? Ese mismo Jesús que, así como muchos que han andado por el mundo hablando cosas buenas, ¿no? Moralmente. Pero sin embargo, Jesús ha transformado la vida de muchos. Amén. Al ser simplemente, al venir a este mundo. Es increíble cómo Dios escoge a María, hablando un poquito del tema, pero muchos católicos pensarán que nosotros estamos en contra. Al contrario, yo personalmente admiro mucho a María, una mujer joven, valiente, que Dios la escogió para estar en ella, y es tremendo. Es maravilloso ver cómo Dios se humilla y él, como tú dices, y entra a esta escena y viene a este mundo. O sea, Él está en otra dimensión, lejos, donde Él gobierna, donde Él está a cargo, ¿no? Y viene acá, primero, entra en el vientre de María. Al nacer tiene que estar sujeta a sus padres. De momento es un bebé. Y como bebé tiene un proceso de bebé y está años. Y eso es lo que... Un año, 2 años, 3 años. Eso justamente nosotros queremos explicarlo, hermanos. Que eres un bebé que no nació ya adulto, sino que hay una herejía que se empezó en el primer siglo sobre un hombre que se llama Marción, que él cogió la palabra y la unificó, pero eliminó todo lo demás. Y como que Jesús llegó desde el cielo así nomás. ¿Me entiendes? Como que llegó ya así adulto desde el cielo, que no nació de María nada. Y eso es real. Un muchacho se llama Marción, hijo de un hombre importante en esos tiempos de la iglesia. Y esos son los problemas que genera esas cosas. Y muchos creyeron en eso. Hasta el día de hoy creen. La herejía. Que una herejía, que Jesús llegó así ya de adulto a hacer las cosas, que nunca fue hombre, sino que era una imagen nomás, andaba por ahí corpóreamente, ¿no? No humanamente. Pero todas esas cosas son mentiras, porque la palabra nos dice otra cosa. Que él vino y estuvo en el vientre de María. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús no ha venido en carne, dice, no es de Dios. No es de Dios, exacto. Un espíritu de error. Ahora, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Claro. Las epístolas de Juan lo dejan bien claro eso. Amén. Entonces, en ese sentido, está clarísimo. Y es más, nosotros no es que vamos a confesarlo, es que estamos estudiando cómo que fue ese proceso, hermano Huarte. O sea, el niño, de momento está como todo bebé, no tiene conciencia y es inocente. Bueno, Jesús fue inocente siempre. Ese pecado original nunca apareció. No está bajo sustancia porque no trae esa paternidad natural, sino que lo engendra el Espíritu Santo cuando cubre a María. Amén. Pero a todos los efectos es algo legal, o sea, es totalmente legal. Tiene que ser legal para que sea como nos ha pasado a cada uno de nosotros. Vamos descubriendo dentro de esa inocencia de niño, de bebé, vamos descubriendo este mundo de colores, tocando, poco a poco avanzando, aprendiendo a hablar, y llega un momento donde, como todo niño judío, pues empieza a leer las escrituras, a mirar las escrituras, y de alguna forma empieza Jesús a tomar conciencia de sí mismo, donde cualquiera podrá decir, no tiene que... Le fue revelado que él era el verbo hecho carne, o él ya lo sabía como sí mismo. Claro, que tenemos esa tendencia de ver a Jesús, como decíamos siempre, como que nació y sabía todo. Un Superman. Claro, nació Jesús, ya al mes ya hablaba, al mes caminaba, un ejemplo, ¿no? Pero no es así, él hizo su vida normal, como un niño cualquiera. Y eso es muy importante lo que tú hizo, Oscar, que él, recordemos que en ese tiempo ahí se leía la palabra, leía mucho la palabra. Ya apenas aprendían a leer, ellos leían la palabra constantemente. Como judío, claro, cuenta la disciplina de los judíos. A los 12 años o 14 años ya tenían que saberse de memoria varios pasajes. Y ya antes no era como ahora, que era Lucas 2 tanto, ya era solamente... eran los papiros completos, sí. Y lo tenían que recitar de memoria. Mira, un niño, ¿vale? O hijos de rabinos judíos,
la actualidad, para que tú veas lo que es la disciplina que tienen los judíos, ¿no? Le exigen saberse de memoria el Pentateuco entero. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros, ¿eh? A mí me dicen eso ahora mismo y me da un patatún. Y ellos lo hacen desde niños. Después aprenden. El hebreo, el arameo lo tienen ya, muchos de ellos lo traen materno, o sea, porque es la lengua que han recuperado otra vez o que nunca la perdieron. Pero, o sea, la disciplina que lleva un niño judío o un niño hijo de rabino, eso es demasiado. Yo tengo un libro de hace años de un hermano que escribió injertados en su propio libro y él ha estudiado mucho a las familias judías y cómo eso viene. O sea, es impresionante. O sea, Jesús fue sometido a esa disciplina, ¿vale? Lo que ocurre es que él está leyendo las Escrituras y está recibiendo la revelación por el Espíritu, que él es ese del que las Escrituras hablan. Exacto, ese es el punto central de lo que queremos que la gente pueda comprender. Qué fuerte, ¿no? Es como él escribió de algo del mismo, pero ahora tiene que buscarse al mismo en la palabra. Amén. Y es un misterio. Es tremendo. Nos estamos metiendo un poquito en terreno así. Sí. Esperemos que los hermanos puedan comprender un poco y vayan, si se puede, ir anotando algunos versículos para que después ellos puedan también estudiar en sus casas y no crean que nosotros estamos inventando cosas, sino que es muy importante que ellos también en sus hogares puedan coger las palabras de Dios y meditar en ellas y estudiar y, por supuesto, orar a Dios para que le vaya revelando. Yo no, o sea, hubo un tiempo donde andaba muy temeroso con el tema de y sigue habiendo ese temor porque dice la Biblia que no podemos hacer maestros o grandes maestros, claro, nadie, ¿no? Ni mayores maestros, nadie, porque podemos acarrear condenación para nosotros mismos y tampoco estamos tocando un tema que pueda intervenir o digamos perturbar la salvación de nadie, ¿vale? Pero también llegó un momento en mi vida donde no me puedo o sea, no temo cuestionar las cosas porque una cosa es que te las enseñen los hombres, otra cosa es que Dios te las revele en sí mismo. Y hay algo donde yo siempre donde yo tiro la pregunta y al final la palabra me responde con el tiempo. La escritura está viva. Y lo mejor que hay es pregúntale al texto, pregúntale a la escritura, pregúntale a Dios. Porque Dios, la escritura contiene a Dios. Se revela a sí misma la escritura. La estructura no. La estructura de los órdenes eclesiásticos y concilios y hombres, no, pero la escritura sí contiene a Dios. Entonces yo siempre tengo esta incógnita. Tú has dicho antes, él empezó a buscarse a sí mismo en las escrituras. Mi pregunta es, ¿él fue ya con la premisa de me voy a encontrar en las escrituras o él simplemente leyó las escrituras como un judío más y de momento se dio cuenta, se encontró con la revelación de que era él el que las escrituras anunciaban? Yo voy por eso, que le fue revelado a través, mediante él meditaba y leía y aprendía, porque la palabra, bueno, de ahí vamos a leer, dice que crecía en gracia. Amén. Para con Dios y para con los hombres. O sea, fue de menos a más. ¿Me entiendes? Yo quiero que tú leas, Manuel Walter, si puedes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a alejar a la audiencia con una pequeña pausa musical, una alabanza. Y ahora vamos a seguir con el compartir de esta bendita palabra. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios.
la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás, Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Espera el tiempo de Dios, hermano Walter. Así es. Esperemos el tiempo de Dios. Jesucristo esperó su tiempo. Pacientemente. Pero estamos hablando de su ministerio público, ¿vale? Pero las Escrituras nos revelan, como estamos hablando hoy, de que Él no perdió el tiempo, aunque redundemos en la misma palabra, y desde pequeño ya mantuvo una relación con el Padre. Y cuando fue a escudriñar las Escrituras como cualquier niño judío, se empezó a dar cuenta por el Espíritu, por la revelación del Espíritu del Padre tratando con él, de que él era la persona de la cual las Escrituras hablaban. Ahora mira cómo el hermano Mayer Perman nos ilustra aquí en su libro de Teología Bíblica y Sistemática, en la parte que habla del Señor Jesucristo, porque no podemos eludir, como hemos dicho antes, que grande es el misterio de la piedad. O sea, cuando vemos que a Dios viene a nosotros en forma de hombre, debemos exclamar esto: grande es el misterio de la piedad. Ahora,
si pudiéramos de alguna forma ilustrarlo, ¿vale? Porque como es un misterio queremos darlo a conocer de alguna forma. Dice, ponga a un bebé frente al espejo y se verá a sí mismo, pero no se reconocerá. Ahora, llegará el momento en el que sabrá que la imagen reflejada es la suya. Dice, en otras palabras, el niño está ahora consciente de su propia identidad. ¿No habrá sido así también en lo que respecta al Señor Jesucristo? Siempre fue el Hijo de Dios, pero llegó el momento en el que, después de estudiar las Sagradas Escrituras relacionadas con el Mesías, prometido a la nación judía, la conciencia de que él, el Hijo de María, no era otro, sino que el Hijo de Dios. Y Dios iluminó su mente. En vista de que el Hijo Eterno de Dios vivió la vida perfectamente natural del ser humano, es razonable suponer que esa conciencia de su deidad o su divinidad o de el enviado, el que tiene que venir, llegó de esta manera. ¿Tú qué dices, hermano Walter? Sin ninguna duda que es así. Mientras él escudriñaba la Escritura, mientras él aprendía de la palabra de Dios, mientras él tenía conciencia de lo que estaba leyendo, él iba siendo revelado de quién era él, del propósito de él también muchas veces. Date cuenta que el ejemplo que coge el hermano es muy bueno, como un espejo. Ahora yo te pregunto, el espejo al que él se miró en las Escrituras. Exacto. El apóstol Pablo nos dice que nosotros mirando a Dios como el que se mira a un espejo es lo mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos ver a Dios, tenemos que venir a la Escritura. No hay otro espejo. Y Dios se revela, porque me gusta, en Ezequiel dice, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. Y dice en Ezequiel muchas veces, y sabrán que yo soy Dios, y sabrán que, o sea, si queremos habla mucho de Dios. Si queremos presentarle este espejo al mundo, le tenemos que presentar las Escrituras bajo el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos o la ley, para que la ley le convenza de pecado, de justicia y juicio. O sea, es el mismo Dios reflejándole su condición y su estado. Nosotros, gracias a Dios, ya pasamos por ahí. Ya la ley no es para el justo, me sigue, no es para el impío. Pero nos seguimos mirando a este espejo. Y llega un momento, hermano Huarte, porque me ha venido a la mente, como que, aunque estamos viendo una imagen ahí, que es la imagen de Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios eterno, manifestado en carne, porque las Escrituras revelan a Cristo, llega un momento que el Espíritu de Dios, tratando con nuestra intimidad y con nosotros, empieza como a darnos cada vez más madurez. Vamos ejercitando los sentidos espirituales. En la justicia dejamos de ser niños en Cristo, entramos en una madurez, nos convertimos en gente adulta, gente madura, y de la misma forma que estamos viendo una imagen ahí y no llegamos a identificarla porque creemos que es Cristo, la imagen del Dios, como te he dicho antes, del Dios encarnado o del Dios omnipotente hecho carne, llegamos a un momento o el propósito de Dios es que esa imagen de Cristo, ¿me entiendes? No, cojo conciencia de que es mi misma imagen, mi misma sustancia, y empiezo a encontrar mi identidad en Él. Y llega un momento que el Espíritu de Dios lleva mi criatura, mi sustancia, mi identidad a la cruz, y se produce el milagro de la revelación en su estado total. O sea, llega un momento que ya dice, ya no me veo a mí mismo, ya no vivo yo, sino que estoy viendo que ese está viviendo en mí, porque tenemos una sola y una misma identidad. Eso es una revelación que se produce en la pizarra de mi vida y de nuestra vida. Estoy cogiendo esto, ¿vale? Haciendo un poco de paréntesis, que lo mismo que le sucedió a él, de entrar en esa conciencia de tengo un llamado, tengo un ministerio, tengo un propósito en esta tierra, me tengo que apartar y tengo que cumplimentar y dar, aleluya, darle cumplimiento y alcanzar aquello para lo que Dios me alcanzó a mí, alcanzar ese propósito. Y eso fue lo que él hizo. Pero Pablo después nos revela que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Me sigue? Así es. Es un poco lo que yo estaba pensando. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios y Él nos llama, tenemos que ir aprendiendo en la palabra quiénes somos. Amén. ¿Para qué nos llamó el Señor? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida? Ahí está nuestra ahí, identidad. Claro, ya empezamos que Pablo dice, ya no sean como niños, ustedes ya tienen que ser maduros, ya tienen que ser grandes, ya tienen que ser adultos, tienen que saber para qué Dios lo ha llamado. Porque si siguen
siendo niños, cómo Dios les va a dar lo que tienen que hacer. Y tienen que ir creciendo, madurando y aprendiendo. Pero la única forma de conseguirlo es mirando a una persona en carne santa. Exacto. Y eso es lo que nos revela las Escrituras, o el Espíritu Santo por las Escrituras, nos revela a Cristo y a este crucificado. Y todo el tiempo es Cristo, Cristo, Cristo. Claro, cuando yo veo a Cristo todo el tiempo sin fallar, una persona santa, una persona pura, aun cuando está en carne, es todo el tiempo taladrándome o profundizando Dios en mí, que este eres tú. Y para esto yo te creé. Ahora, si pongo los ojos, en vez de en Jesús, como dice la Biblia, lo pongo en mí mismo, nunca llega a acabarse el proceso, ¿me sigue, no?, de santificación, donde yo soy crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y entro en esas obras, las cuales el Padre dice que preparó de antemano. Esas obras las cuales Cristo dijo, ustedes haréis obras mayores que yo. Esas obras que están preparadas, esas son fiables, son seguras 100%. Donde la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde la manifestación gloriosa, donde la iglesia es una luz en este mundo y da a conocer a través del reflejo de la revelación quién es Dios. Por su palabra, por su testimonio, por su conducta, por su actitud, por su hablar, por su andar, por su mirar, por su conocer, por todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que toca. Y a ese punto es al que Dios nos está llamando, hermano Walter. Y lo hace a través de la Escritura. Y por eso es que Cristo tuvo éxito en su ministerio, porque no se desvió ni a izquierda ni a derecha. Lee, por favor, si puede, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, del 39 en adelante, y vamos a ver que Jesús se puso manos a la obra desde pequeño. Amén, dice así el nombre del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, es como un recipiente, está humanizado, y ahora Dios está dándole el contenido de lo que él en su momento era, que era el verbo, se lo está metiendo otra vez en carne. Entonces, por eso dice que está siendo lleno de sabiduría, porque a todos los efectos es gradual. Tiene que ver con una línea de tiempo, ¿no? Amén. Entre más avanza, es como, no sé, yo creo que Dios vino para darnos ese ejemplo. Sí. El ejemplo que tenemos que seguir, porque yo llevo más o menos 9 años, casi 10 ya en el Evangelio, y yo me miro hacia atrás y veo ahora, gracias a Dios, he ido creciendo. ¿Pero por qué? Por la palabra. Amén. Porque el Espíritu Santo me ha ido ayudando, me ha ido levantando. ¿Qué dice el versículo 41? Dice 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes, los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Bueno, aquí has dicho mucho en muy poco terreno. Y el tiempo ha avanzado hoy, pero vamos a intentar de acabar con esto hoy, este pasaje. Parece que la respuesta de Jesús después de 3 días, sus padres angustiados, es un poco embarazoso que un niño se te pierda y tú estés 3 días buscándolo. Es una pasada. O sea, los días de hoy ya estaríamos llamando a la policía, al niño se lo han llevado. En aquel tiempo no pasaba eso, o no se da a entender que raptaban a niños, ni lo secuestraban, ni podía pasarle algo, un accidente Tiene o que algo. además por
por el tiempo de un lugar a otro. Claro, de todas formas, vemos un poco de negligencia también porque ellos se fueron, creía que estaban con dos demás parientes, Bueno, como claro. a lo mejor iba una familia entera o varias familias, y se vinieron a dar cuenta después de un día, imagínate. Porque cualquiera puede decir, bueno, es que en aquel tiempo vivían dentro de como de otra esfera, había confianza. Los hijos estaban con los parientes, estaban con los familiares y no vivía como en los días de hoy. Es que en los días de hoy tenemos que adaptarnos a tiempos bíblicos, ¿vale? Ahora, cuando él les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Parece como que le está dando una respuesta tan fuera del orden de lo que está pasando humanamente por fuera. Está pasando que el niño se ha perdido, que a dónde está, que vaya a tener el disgusto que tenemos, y él le responde centrado en lo que estaba, no en ese momento, sino ya de rato. O sea, Jesús llevaba ya rato en los negocios de su padre y rato teniendo una relación personal con él. Ahora, ¿qué pasa? Que nos puede sonar esto a que no, es que esto es algo sobrenatural. No, eso es lo que Dios quiere transmitirnos a través de la Escritura. Esto no es sobrenatural. Esto es algo que si tú te das a la tarea desde niño, esto es natural. Así es. Si tú consagras tus hijos a Dios, Dios va a tratar con ellos. ¿Me sigue? Si tú los tienes en la Escritura, Dios le va a revelar. O sea, Jesús no está teniendo una relación con el Padre porque Él es Dios manifestado en carne y ha venido, no. Ni está con esas palabras de sabiduría. Está porque desde niño está metido en la Escritura. Y si no, vete y búscate un judío ahora y analízate el potencial que tiene diferente a todos los demás. Dice, no, es que eso es algo sobrenatural. No es sobrenatural. Es que la disciplina que tienen los judíos desde pequeños no es la que nosotros le imponemos a nuestros hijos. Claro. Bueno, y cualquier niño la pudiese tener si nosotros se la impusiéramos en orden. Sí, con pero no amor. estamos hablando de estos niños ahora que los catalogan como niños superdotados, No. prodigios. No, Ahí estamos hablando es- de algo cualquier normal. niño tiene esa capacidad, digamos. Ahí va. Si no de los móviles, tú vas a ver la capacidad que tiene. Al día siguiente. Ahora la Escritura, el que te enseña a dominarla es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando le oían, dice que se estaba con los doctores de la ley. Y mira dónde estaba el corazón de Jesús ya. Debatiendo con gente que estaba ya interpretando la Escritura de su Padre. O la Escritura de Dios. Ahí él ya estaba como preocupado o tenía en el corazón eso. Voy a debatir con los que dicen que son doctores de la ley. Doctores de la palabra, porque ahí está la esencia. Cualquiera que se presente como un doctor de la ley y no es verdaderamente doctor, o la tergiversa, o le cambia el matiz, ya está cambiando la sustancia de Dios, está cambiando la verdad de Dios, está cambiando la imagen de Dios. Y ya Jesús ahí ya se está preocupando por la imagen que los doctores de la ley le estaban dando a la revelación de la Escritura. Claro. Lo que pasa es que cuando Dios se manifiesta en carne y se viene a este mundo, vemos el contraste que hay entre la relación con Dios y la religión. Amén. Son totalmente opuestas. Claro. Claro, religión existen muchas, pero Dios hay uno solo. ¿Entiendes? Y cuando tú realmente conoces a Dios, sabes quién es Dios, es un cambio que Dios hace en ti internamente y lo sabes. Y lo sabes, y tú lo sientes porque sabes que Dios ha hecho algo en ti que es maravilloso. Pero la religión no es así. La religión te hace esforzar, te hace hacer otras cosas. Se supone entonces que el pueblo de Israel o los israelitas no tendrían que haber establecido una religión. O se supone que si Dios se va a manifestar a través de alguna religión, sería de la religión judía, porque ellos Exacto. mantenían una relación con él. Claro, Mas, sin embargo, tampoco fue pero así. pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Que ellos fueron dándole más importancia a ellos mismos que a Dios mismo. Por eso cuando Jesús dice, pero si ustedes conocieran a Dios, me conocieran a mí, me servirían a mí, porque yo vengo del Padre. Pero más sin embargo, ¿Por qué te crees que él se dirige a los doctores de la ley? claro, Y los intérpretes. para ver que yo creo que lo hizo más que nada para ver en qué pensaban ellos de Dios, qué pensaban ellos de Dios, cómo veían a Dios, porque dice que se maravillaban de la respuesta que él daba. Pero es que estas personas son los que supuestamente estaban interpretando las Escrituras y dando a conocer. O sea, como en otras palabras, ellos son los que tienen toda la responsabilidad. Claro.
¿Me sigue o no? Igual que hoy hay Biblias que la comenta este, la comenta el otro, la comenta una editorial. Hay que tener cuidado. O nosotros mismos aquí tenemos que tener cuidado. Claro. ¿Cuándo qué? Cuando le podemos cambiar el matiz a la palabra o dar a entender lo que yo quiero transmitir. En ese sentido tenemos que estar claros. Pero tenemos que tener un respaldo total del Espíritu Santo por la Escritura. Jesucristo no es que se enfrente a ello, pero bueno, dice que estaba allí debatía. Claro. ¿Por qué debatía? Porque estas personas habían distorsionado la interpretación de la ley. Como tú has dicho, hermano Walter, si vosotros verdaderamente vinieseis de Dios, me conoceríais a mí. Claro. Y ya cuando ya se hace mayor en su ministerio, vemos en los debates todo el tiempo, nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dije, pues si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y me conoceríais a mí, porque yo vengo del Padre. ¿De dónde habéis venido ustedes? Y ahí empezó a revelarle de qué padre ellos venían, ¿vale? Sucede lo mismo en los días de hoy, en el momento que la relación con Dios se convierte en una religión. Ahí ha habido un procesamiento donde la interpretación de la escritura o los líderes, por eso que hay que tener, han matizado o han trastocado un matiz o una herejía o cualquier cosa, ya la imagen de Dios se distorsiona. Yo me he encontrado en este último tiempo con muchos hermanos en la fe que he debatido con ellos porque y quieren tener la razón, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Ellos tienen una imagen de Dios justiciero, que Dios es como malo y que Dios está ahí esperando a que ellos hagan lo más mínimo para caerles encima, siendo hijos de Dios. Y todo es por la causa del legalismo, que tú ya sabes que nosotros lo hemos debatido y yo en cierto modo en lo personal peleo contra eso. Pero sin embargo, la imagen de Dios en un hijo de Dios, en un convertido, arrepentido y compartido, Sí. debiese ser todo lo contrario, porque ya la hemos perdido en el paraíso por Adán y Eva, ¿cierto? Pero ahora cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hemos vuelto a tener esa imagen de Dios un poco más nítida. ¿Me entiendes? Amén. Es por eso que cuando uno realmente tiene esa conversión, ya sabe quién es Dios, sabe que Cristo es Dios, porque nos lleva a la cruz desde el Calvario. Y ese Cristo hombre que anduvo en esta tierra, que desde pequeño debatía con los intérpretes desde la ley, yo sé que Él es Dios, porque lo tengo claro, porque el Espíritu Santo me lo muestra. Él hace una expresión ahí y le dice, ¿por qué me buscabais? Y ahora le dice, ¿no sabíais? O sea, a todos los efectos, supuestamente ellos deberían de saber, porque lo pregunta, pero lo dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo creo que ellos son los que más sabían, más que todos sabían. De hecho, les fue revelado a ellos antes que a Jesús, hombre. ¿Me entiendes? Sí, pero por lo visto no llegaban a tener esa revelación completa. Y es como que Dios está demandando del pueblo judío que esto se lo dio para que lo negociara. O sea, os he dado la Torá para que negociéis con ella y ella sea una luz a las naciones. Las naciones están en oscuridad. Yo os he dado la Torá. ¿Y qué estáis haciendo ustedes? No estáis llevándole la Torá, no le estáis llevando la salvación a las naciones. Isaías dice, yo te he puesto por luz a las naciones. Y no estaban haciendo eso, no estaban cumpliendo con el acometido del sacerdocio. Dios le dice a Israel, tú eres mi sacerdote, tú eres mi siervo, oh Israel. ¿Me entiendes? No. Israel no había hecho eso. Entonces tiene que venir el Mesías a darle cumplimiento a lo que la nación entera por años no había hecho. ¿Entiendes? Entiendo lo que me estás diciendo y tristemente pasa hoy en día lo mismo. Amén. En vez de ser luz a las naciones o a la gente afuera desde las paredes del templo, estamos acá todos iluminándonos, llenos de luz todo, pero afuera están todos en oscuridad. Y ese es el punto. Que Dios nos ayude. Amén. A ser humildes, a reconocer, a coger todo este compartir como algo rico para llevarnos a la reflexión y que nos muestre otra vez el camino para que verdaderamente esta ley, esta luz, esta presencia de Dios en la iglesia pueda llegar al perdido. Hermano Walter, el tiempo nos ha alcanzado, así que no sé si tenemos tiempo para leer el versículo 52. lo vamos a dejar para el próximo programa. Pendiente entonces. Amén. Nada, decirle a los hermanos y amigos que ha sido un placer compartir con ellos. Amén. Y que el número de WhatsApp del programa es el 655857327.
el 655857327. Sin más nos tenemos que despedir. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia.